Ahí comienzo a grabarla. Perfecto. Y voy a compartir pantalla entonces. Fíjense que la clase que voy a realizar está tomada tal cual, chicas, de las materias, de los contenidos del libro de texto que tienen ustedes de segundo medio. Es este que tengo aquí, no sé, bueno, el mismo que aparece ahí en la tapa. Este libro de texto son los contenidos esenciales de segundo medio, y yo no sé por qué en realidad, no sé, los profes están como súper desenfocados, porque, por ejemplo, la profe, no sé, le pasó cloroplasto, por ejemplo, pero el libro de texto comienza de otra manera, ¿ya? Es el mismo que está ahí en la primera diapositiva, ¿verdad? Ya está. Vamos a comenzar. Lo único que les voy a pedir es que vayan tomando apuntes, qué sé yo, y si tienen preguntas me las hacen nomás al tiro, o si no, yo de repente les hago alguna pregunta para saber si ustedes van entendiendo, ¿ya? Comencemos. Entonces, fíjense que esta primera unidad del área de biología se llama coordinación y regulación corporal. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es la coordinación y la regulación corporal? Corina, por ejemplo, ¿qué idea tienes tú de esto? Cuéntame, ¿tienes alguna idea al respecto? ¿Qué puede ser coordinación y regulación corporal? O Catalina, por ejemplo, y a ver, dime tú. ¿Qué idea tienes? Chicas, es bueno que interaccionemos porque si no, la cuestión no va a resultar muy bien. ¿Ya? A ver. ¿Qué cosa me dice por ahí? Bueno, están tímidas, quizás porque es el primer día. Bueno, voy a comenzar entonces y voy a evitar hacerles preguntas mientras tanto, ¿ya? Pero si quieren aprender, es importante que las hagan porque de alguna forma esa comunicación permite hacer una retroalimentación y saber cómo vamos comprendiendo. Miren, la coordinación y regulación corporal, chicas, tiene que ver con algo muy simple. Si ustedes mueven una mano, una pierna, si ustedes sienten apetito, por ejemplo, quieren comer algo, si quieren caminar, necesitan dos sistemas esenciales para que ese proceso ocurra. Y esos sistemas esenciales son el sistema nervioso, ya está, voy a poner un puntero, el sistema nervioso y paralelamente el sistema endocrino. Entonces, ¿a qué se dedica cada uno? El sistema nervioso, chicas, se dedica a realizar la coordinación y la adaptación del organismo. Por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos aquí el cerebro, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Ahí está el cerebro. Entonces, el cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Está ubicado en una estructura, que en este caso vamos a tratar de montarla ahí, en una estructura que es el cráneo. Ahí está, ¿verdad? Ahí lo alcanzan a ver, que es el cráneo. Entonces, aquí hay un pedacito de cráneo nomás para simular el asunto. Y entonces, el sistema nervioso lleva, por la médula espinal, una serie de conexiones al resto del cuerpo. Y por lo tanto, todo lo que el resto de tu cuerpo realice, lo va a informar a través de esta médula espinal. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, fíjense, esa es la primera parte, la coordinación y adaptación. Por ejemplo, la coordinación de los movimientos, la coordinación del apetito, la coordinación del sueño, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar desde la perspectiva de procesos nerviosos. Pero por otra parte,
El sistema endocrino controla y regula todas vuestras hormonas. Aquí el libro de texto de segundo medio hace una división y dice hormonas y regulación de la glicemia. La verdad es que yo no habría hecho esa división, porque las hormonas, ¿ya?, son un conjunto de sustancias que están presentes en la sangre y dentro de esas hormonas están las que regulan la glicemia. ¿Ya? Entonces voy a ir a una página en blanco. Y en la página en blanco, ¿ya?, vamos a ver el tema de cuántas hormonas tenemos y cómo funcionan. Les voy a pedir, ¿alguien tiene su micrófono encendido? No sé si lo pueden silenciar, por favor. Ya, gracias. Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos por una parte las hormonas. ¿Ya? Estas hormonas participan en distintas funciones. Regulan la temperatura corporal, por ejemplo, regulan el apetito, regulan el sueño, etc. Y por otra parte tenemos el sistema nervioso. Y el sistema nervioso regula también distintas funciones. Por ejemplo, regula los movimientos. Por ejemplo, el sistema nervioso recibe información de nuestros receptores. Por ejemplo, el sistema nervioso puede controlar el ritmo cardíaco. ¿Ya está? Perfecto. Por lo tanto, ambos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, realizan un proceso llamado coordinación y regulación corporal. Antes de continuar, chicas, les quiero mostrar este esquema, porque me parece súper importante que ustedes en segundo medio aprendan a distinguir cuáles son los cortes anatómicos que se realizan en un cadáver para hacer estudios de cualquier naturaleza. Entonces, nosotros tenemos distintos planos. Entonces, aquí tienen ustedes una figura humana hipotética, y entonces cada uno de estos como vidrios que están aquí indican un plano. Entonces, por ejemplo, si tú tomas una cabeza, por ejemplo, y le haces un corte en este sentido, ese es un corte coronal. Si le haces un corte en este sentido, ese es un corte sagital. ¿Ya está? Coronal, sagital. Si haces un corte en la mitad del cuerpo, por ejemplo así, ese es un corte transversal. ¿Ya está? Entonces repasemos. Tenemos, mirando así, un corte coronal, en este sentido un corte sagital, y en este sentido un corte transversal. Eso es súper importante que lo sepan y lo manejen. Voy a lo siguiente. Ahora, hay otro concepto bien importante sobre la posición anatómica. Estas dos figuras que están aquí, chicas, están mostrando lo que se denomina posición anatómica. ¿Ya? La posición anatómica del cuerpo humano implica, en este caso, pararse con las manos extendidas, con las palmas hacia adelante y los pies, en este caso, hacia adelante. Entonces, esto sería la región ventral. Y cuando estamos viendo al sujeto de espaldas, esto sería la visión dorsal. ¿Ya? Ventral, porque viene de la palabra vientre, ¿verdad? Porque esta es la porción abdominal del sujeto. Y dorsal, ¿verdad? Porque esto es el dorso. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, esta parte de la mano es la parte dorsal. Y esta parte de la mano, así, es la parte ventral. ¿Ya está? Y mismamente para cualquier región del cuerpo, si tú dices una pierna, por ejemplo, bueno, esta es la región ventral de la pierna y esta es la región dorsal. ¿Estamos? Perfecto. Voy a la siguiente. Ahora, fíjense, a propósito que está tan de moda el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, que tiene los dos nombres, el COVID-19 ha generado que aprendamos una posición de los pacientes. Ustedes saben que los pacientes que están con COVID-19 tienen que estar así de guatita metidos en una camilla, y le ponen aquí una intubación para respirar. Entonces, hay
3 posiciones clásicas de una persona, por ejemplo, en una cama. La posición se llama decúbito y tiene un apellido. Decúbito dorsal, decúbito ventral y decúbito lateral. Repito, decúbito dorsal, decúbito ventral y decúbito lateral. También se le puede llamar de otra forma. Se le puede llamar al decúbito dorsal posición supina, al decúbito ventral se le puede llamar posición prono, y a la tercera simplemente posición lateral. Ya está. Esas cosas son importantes antes de seguir hablando, porque si vamos a hablar en el futuro del cuerpo humano, por lo menos debemos conocer los elementos esenciales. ¿Ya está? Ok. Luego, el libro de texto va planteando o se inicia con esta idea del sistema nervioso, entonces, que es el primer tema, coordinación y adaptación. Y en la segunda parte empieza a hablar del sistema endocrino. Entonces, vamos con el primer sistema, el sistema nervioso. El sistema nervioso, chicas, se constituye fundamentalmente de 2 porciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, chicas, se compone de 3 estructuras: el cerebro, el cerebelo y una región que está escondida aquí en el interior, que es el tronco encefálico, y la proyección, que es la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central. Entonces, quiero decirles algo bien importante, chicas. A esta parte se le llama simplemente cerebro, pero la gente en general le llama a todo esto cerebro, pero no es así, porque esta porción, por ejemplo, es el cerebelo. ¿Ya? Entonces, por eso, repasemos. El sistema nervioso central se compone de cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. ¿Ya está? Y al cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo se le denomina, chicas, encéfalo. La letra no me sale muy buena, pero espero que me entiendan un poco. Encéfalo. ¿Ya está? O sea, ¿qué cabe aquí dentro del cráneo? Dentro del cráneo cabe esta estructura. ¿Ya? ¿Y esta estructura qué es? Esta estructura es cerebro, cerebelo, y si lo abrimos ahí, vemos el tronco encefálico. ¿Ya está? 3 estructuras. Estas 3 estructuras entonces corresponden a un encéfalo. Yo no tengo un cerebro aquí, tengo un encéfalo. El cerebro solamente se refiere a esta región que está más arriba. El encéfalo es la región anatómicamente completa. ¿Ya está? Un cerebro humano pesa aproximadamente entre 1,250 kg y 1,420 kg promedio. ¿Ya está? Continúo. Esta es una imagen de un cerebro, no sé si alguna de ustedes fue a la exposición Barbie, donde mostraban, ¿verdad?, el tejido nervioso humano completamente disecado. Si se fijan en la siguiente, ahí hay una investigadora, entonces ahí está la proyección, ¿verdad?, de la médula espinal, qué sé yo, con todos los nervios raquídeos. Esas cositas que están ahí se llaman nervios raquídeos, ya les voy a hablar de ellos también. Y después, mira estos nervios tremendos que van hacia las piernas, ¿ya? Y si ustedes se fijan aquí, estos nervios raquídeos, aquí no se pueden cortar mejor, se desarman, se rompen, pero forman una cosa llamada cola de caballo, que en latín se dice cauda equina. ¿Ya está? Entonces, el sistema nervioso central con su médula espinal, y ya todo lo demás
Las otras proyecciones vienen a ser parte del sistema nervioso periférico. Ya. Entre paréntesis, ¿cuántos pares de nervios hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 31 pares. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros decimos que hay 31 pares de nervios raquídeos. Pero tengo que decirles otra cosa interesante. Esos nervios raquídeos salen desde el cuello hacia abajo. Desde ahí hacia abajo, 31 pares de nervios raquídeos. Pero, chicas, si ustedes se fijan aquí, se van a dar cuenta que aquí está el tronco encefálico. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, este tronco encefálico tiene, déjame poner ahí la pantallita para ver lo que estoy mostrando ahí, tienen esas cositas ahí al lado. ¿Ven esa que está ahí, por ejemplo? Esa otra, esa, más esas que están ahí y más esas de ahí. Entonces, esos son los nervios craneales. ¿Y cuántos nervios craneales tenemos, chicas? Tenemos 12 pares. ¿Ya? 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Después les voy a enseñar ahora algo ridículo. Yo sé que ustedes a lo mejor lo van a encontrar tonto, pero sirve montones para acordarse del nombre de los nervios craneales. Yo les voy a enviar después de esta clase un apunte en PDF para que ustedes puedan estudiar lo que estamos viendo en clase. ¿Ya está? Entonces, los nervios craneales, chicas, para acordarse, son así. Yo me lo recuerdo así. O. No se escribe así, la expresión, pero no importa, yo me acuerdo así. Todavía te amo. Falta verte gorda vagando al lado del hipopótamo. Entonces, estos son los 12 pares, miren, olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio, hipogloso. Y estos nervios craneales son increíbles, pues imagínate, el olfatorio, ¿ya? Está ahí. Esas dos cositas son los bulbos olfatorios. Imagínate qué interesante. Y después, olfatorio, óptico. Ahí están los nervios ópticos. Después, oculomotores. Esos están un poquito más abajo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repasemos. Tenemos, voy a ir para atrás. Tenemos un encéfalo. Este encéfalo tiene un cerebro, tiene un cerebelo, tiene adentro un tronco encefálico, y ese tronco encefálico termina en una médula espinal. ¿Verdad? Y luego tiene 31 pares de nervios raquídeos y 12 pares de nervios craneales en la parte de arriba. Listo. Y eso es el sistema nervioso humano. ¿Estamos? Voy a la siguiente. Aquí, por ejemplo, chicas, tenemos una fotografía cadavérica tomada de un atlas de anatomía que se llama Yokochi. Yokochi es un japonés que le pagaba a la gente para que donaran sus cadáveres, le pagaba a la familia en vida, le decía, por ejemplo, imagínate que si yo me voy a morir mañana, entonces llega Yokochi aquí y me dice, oiga, usted se va a morir mañana, mira, hagamos un trato, usted en vez de irse al cementerio, yo le paso 10 millones de pesos, ahora, en cash, y usted lo gasta lo que quiere, pero me firma un papelito aquí que dice que mañana, cuando se muera, o si dura un par de días, cuando se muera, usted, en vez de irse al cementerio, lo van a llevar a mi laboratorio y nosotros vamos a hacer preparaciones anatómicas. ¿Ya? Y entonces, Yokochi, con estas preparaciones anatómicas, logró fotografiar cosas increíbles en anatomía y hizo un libro de anatomía precioso. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo, eso es una arteria, mira. Pero esas otras cositas, esto de aquí, mira, eso y eso, son nervios. No, ese justo no, el otro, el del lado, eso, son nervios. Y esos nervios, si ustedes se fijan, salen de ahí, de la porción cervical, o sea, salen más o menos de esta región. Miren, este es una columna vertebral, ¿verdad? Y entonces se supone que adentro de la columna vertebral va la médula espinal.
Entonces, si ustedes se fijan, entre medio de cada vértebra hay un hoyito. ¿Se fijan? Por ese hoyito van saliendo los nervios raquídeos. Entonces, los nervios raquídeos, para que los podamos ver bien ordenados, ¿ya? Primero los tenemos que ver así organizados. Esta persona, ¿verdad? Esta chica va cruzando haciendo equilibrio en el puente. ¿Por qué puede hacer equilibrio? Porque su sistema nervioso central está haciendo la coordinación de todos los movimientos de su cuerpo. Por ejemplo, esa pierna tiene un estado de contracción distinto de esta. ¿Se fijan? Porque esta está manteniendo un eje gravitacional. Pero esta pierna está casi en el aire porque está tratando de equilibrarse. Entonces mueve los brazos hacia el lado, hacia arriba o hacia abajo, con el objeto de mantener un centro de masa que le permita mantenerse equilibrada. Perfecto. Y esa coordinación la realiza el sistema nervioso. Esto también me imagino que lo han visto en las plazas y parques, ¿verdad? Que los chicos ponen una cuerda elástica y se suben y empiezan como a moverse sobre la cuerda. Perfecto. ¿Y cómo se hace la coordinación? ¿Con qué sistema? ¿Con el endocrino? No. ¿Con el cardiovascular? No. ¿Con el respiratorio? No. Con el sistema nervioso. Perfecto. Voy a la siguiente. Ahora, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? Chicas, les puse de adrede, les puse intencionalmente estas cosas en inglés. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, oye, pero ¿cómo? ¿Este gallo aquí piensa que nosotros, el inglés y la cuestión? Les voy a decir, chicas, que si el día de mañana ustedes van a la universidad, no necesariamente les van a pasar apuntes en español. Bueno, yo en este caso les voy a hacer todos los apuntes en español, pero no necesariamente. Entonces les van a pasar apuntes en inglés, a veces. Y ustedes van a tener que acostumbrarse a leer en el lenguaje de lo que vayan a estudiar. O si estudian literatura, en lenguaje literario en inglés, o si estudian ciencia, el lenguaje en inglés es fácil en ciencia de todas formas. Por ejemplo, mira, ahí está súper claro que dice sistema nervioso, ¿verdad? Súper claro. Aquí es súper claro que dice división sensorial y aquí división motora. No es necesario saber tanto inglés para poder entender eso. Entonces, el sistema nervioso, chicas, se divide en dos grandes estructuras o dos grandes vías. En un sistema sensorial y en un sistema motor. Voy a ponerles ejemplos. El sistema sensorial, por ejemplo, los ojos, los oídos, los sensores de la piel, son sensores, ¿verdad? El sistema motor, el sistema muscular, ¿verdad? Entonces, el sistema motor tiene dos tipos de mecanismos motores. Un sistema motor que es voluntario y un sistema motor que es involuntario. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero mover las manos y aplaudir, ese es el sistema motor voluntario. Pero si yo quiero hacer latir mi corazón más lento o más rápido, ¿puedo hacerlo? No puedo. Por lo tanto, el corazón, el músculo cardíaco, es un sistema motor involuntario. Si ustedes quieren contraer el útero, ¿lo pueden hacer en forma voluntaria? No pueden, porque el útero está hecho de músculo liso. Si quieren transpirar, por ejemplo, o si quieren producir jugo gástrico, ¿lo pueden hacer en forma voluntaria? No. Entonces tenemos un sistema voluntario que está dedicado solamente a los músculos esqueléticos, o sea, a los músculos que están asociados al sistema osteoarticular. Y todos los demás procesos motores son involuntarios. El corazón y el músculo liso. Por lo tanto, nosotros podríamos decir aquí, chicas, que hay tres tipos de músculos. El músculo estriado esquelético, que es voluntario, voy a poner una B de voluntario. El músculo estriado cardíaco, que es involuntario, y el músculo liso, que también es involuntario. ¿Y dónde dijimos que había músculo liso? En el útero, sí. ¿En qué parte más? En los vasos sanguíneos. ¿En qué parte más? En el intestino. Porque ustedes saben que cuando ustedes comen, si ustedes pudieran ver su intestino por dentro, en tanto comen, verían que se mueve igual que una culebra adentro. Y se mueve. ¿Quién regula ese movimiento? El sistema nervioso, pero el sistema nervioso involuntario. Entonces, ¿cómo se llama el sistema nervioso involuntario? Se llama sistema nervioso motor autónomo. Y el sistema voluntario, sistema motor somático. Ya. Ahora, fíjense, veamos las vías sensoriales. Ah, perdón, y una cosa que me falta decir. Entonces, aquí la orden va de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y por eso estas vías, ¿verdad? De arriba hacia abajo, son vías
aferentes. En cambio, estas vías van de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, estas vías, ¿ya?, reciben información de los sensores. ¿Qué sensores tenemos? Tenemos dos tipos de sensores, chicas. Tenemos unos sensores del cuerpo, que se llaman somáticos, y unos sensores del tubo digestivo y de otras vísceras que se llaman sensores viscerales. Entonces, ¿cuáles son los sensores somáticos? Bueno, los sensores somáticos son, por ejemplo, no sé, los sensores de la piel, el calor, el frío, la presión, los sensores de dolor, los sensores de los músculos esqueléticos, los sensores especiales, el ojo, el oído, el olfato, el gusto, ¿ya? El tacto. Esos son sensores especiales. Entonces, todos esos sensores van hacia arriba, llevando información al cerebro para contarle al cerebro lo que está pasando en el cuerpo. Y en cambio, cuando el sistema nervioso quiere hacer un movimiento, envía las órdenes desde arriba hacia abajo hacia los sistemas motores, en este caso somático y autonómico. ¿Ya? Voy a la siguiente. Y entonces, repasando un poco la idea, tenemos el cerebro, que es esto, el cerebelo, que es esta porción que está aquí atrás, ¿verdad? Y el tronco encefálico. El tronco encefálico, chicos, se divide, en general, en el puente, ¿verdad? Y la llamada médula oblonga, que es esta porción. Y después se proyecta para abajo la médula espinal con los 31 pares de nervios raquídeos. Y aquí están escondidos, ¿verdad?, los 12 pares de nervios craneales. Ok, continúo. Ahora, ¿cómo se divide el cerebro por fuera? Es súper fácil. Por fuera, chicas, el cerebro se divide así. Este cerebro está puesto de esa manera. Un lóbulo occipital, que está en la parte posterior. Aquí tenemos el procesamiento de las vías visuales. Por ejemplo, ponte tú lo siguiente, no sé, pensemos en un accidente. Una persona cae brutalmente desde una altura, qué sé yo, de 5 metros y se golpea el cráneo en la porción occipital. Se golpea el cráneo ahí, miren, ahí está el cráneo, se lo golpea en la porción occipital. O sea, en el fondo, estamos diciendo que se está golpeando esta región del cerebro. Aunque se golpee el cráneo por fuera, igual va a impactar el cerebro. Entonces, esa persona puede quedar ciega, por ejemplo. Y ustedes me dicen, oye, pero ¿por qué va a quedar ciega si no ha tenido ningún problema en sus ojos? Va a quedar ciega porque esta porción occipital es la que procesa las vías visuales. ¿Ya? Luego, otra porción importante del cerebro, chicas, son estas partes que están aquí arriba. Se denominan lóbulos parietales. Luego, esta porción que está aquí al lado se denomina lóbulo temporal. Y toda esta porción que está de aquí hacia adelante se denomina lóbulo frontal. Entonces, siempre la pregunta es, ¿y cómo se divide el cerebro? Porque ahí está dividido con colorcitos. Se divide de una manera muy simple. El cerebro tiene dos cisuras muy importantes y gigantes. Una cisura que se llama cisura de Rolando y otra cisura lateral que se llama cisura de Silvio. ¿Ya? Esta es la cisura de Rolando y esta es la cisura de Silvio. Por lo tanto, chicas y chicos, chicas y chicos, mentira, chicas nomás. Estoy acostumbrado a veces con mis estudiantes. Chicas, entonces, toda la porción que está de Rolando para adelante se llama lóbulo frontal. Toda esta sección amarilla que limita con la cisura de Silvio, y ahí esa raya es imaginaria, no existe en el cerebro, se llama lóbulo parietal. Toda la porción inferior se llama lóbulo temporal, y la porción posterior, la visual, se llama lóbulo occipital, con 2 C, no con X, lóbulo occipital. Pero fíjense que aquí, ¿cuántos lóbulos tendríamos? Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Esto no es un lóbulo cerebral porque es el cerebelo, así que ese no se cuenta como lóbulo. Pero fíjense que aquí adentro, en esta parte, escondido, si pudiéramos separar, este cerebro no se abre aquí, pero si pudiéramos separarlo, encontraríamos otro lóbulo escondido. Y ese lóbulo escondido, chicas, se denomina ínsula, o también llamada ínsula de Rayleigh. Rayleigh, porque parece que fue el primer anatomista que supo el nombre de esa ínsula, ínsula de Rayleigh. Ok,
Entonces, esta corteza insular, fíjense que tiene mucha importancia. Les voy a contar un detalle. Un chileno hizo una investigación en ratas que estaban intoxicadas con cocaína y que no podían dejar de consumir cocaína. Entonces, él quería tratar de sacar la adicción de la rata, ¿ya? Entonces, para poder sacar la adicción de la rata, lo que hizo en el fondo fue meter unos electrodos aquí. Metió unos electrodos y por fuera de la cabeza, con unas pilitas pequeñitas y todo un sistema, le metía corriente eléctrica, unos pulsos cortitos. Y pueden creer que después que hizo eso, la rata dejó de consumir cocaína. Entonces, esa investigación es muy importante y hoy día se está investigando si a lo mejor podríamos salvar a las personas que son adictas a la cocaína haciendo una cirugía que pudiera meter electrodos en esta porción. Mira qué interesante. Voy a la siguiente. Este es un corte ahora sagital del cerebro. Tiene muchas partes, chicas. No se las voy a mencionar todas porque son demasiadas. ¿Ya? Entonces, estas partes del cerebro son, por ejemplo, esto es el cuerpo calloso. Todo esto, mira, que está aquí, es corteza cerebral. Ahí, que sigue hasta ahí. Todo eso es la corteza. ¿Ya está? Este es el cuerpo calloso. Entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? Mira, una cuestión súper rara. El cuerpo calloso es una parte del cerebro que une a ambos hemisferios cerebrales, porque ustedes tienen que saber, chicas, que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, estos hemisferios trabajan siempre juntos. ¿Ya? Es mentira eso que dicen de repente, por ejemplo, que, no sé, para visualizar el espacio, o que los artistas, por ejemplo, son más del hemisferio derecho y que los científicos son más del hemisferio izquierdo. Es mentira. Pero sí hay algunas cosas que son verdad. Por ejemplo, es verdad que en el hemisferio izquierdo está en el lenguaje, no está en el derecho. O sea, si por ejemplo tú tienes un accidente, ponte tú que te pasa algo súper desgraciado y te llega un balazo en el hemisferio derecho y te logran operar y no te mueres, no vas a perder el lenguaje. Pero si ese balazo te llega en el hemisferio izquierdo, no vas a poder hablar nunca más. ¿Ya? Mira qué interesante. Entonces aquí está el cerebro, ahí está el cuerpo calloso. Esto de aquí les voy a mostrar solamente las partes que les había mencionado arriba. Esto de aquí es el tronco encefálico, ¿ya? Todo esto se llama tronco encefálico. Esta es la protuberancia. Esto es el bulbo raquídeo. ¿Ya está? Y otra cosa interesante que les podría decir, chicas, es que el cerebro llega hasta aquí nomás. Entonces, ¿qué está aquí abajo? Aquí abajo está la nariz. Entonces, les quiero contar una cosa, una anécdota entre paréntesis. Hace muchos años atrás, un niño estaba jugando con otro y se metió un lápiz aquí en la nariz. Y el otro niño golpeó el lápiz, y entonces el lápiz entró por el orificio nasal y perforó esa porción. Esa porción es muy delgadita, mira. Es esa que está ahí. Y se fijan que está como calada por dentro. Entonces, esa porción de la nariz, si tú metes un lápiz por la nariz, como es tan delgadita, puedes perforar esta porción. Y lo que le pasó a ese niño fue de hecho que el lápiz entró, rompió ese hueso y rompió parte de su cerebro en esta porción, lo que le provocó daños cognitivos para el resto de su vida. O sea que el cerebro en realidad es un órgano muy sensible, sensible a las drogas, por ejemplo, sensible al alcohol, sensible a todo tipo de drogas en realidad, marihuana, cocaína, pasta base, tusi, a lo que quieran. Todas las drogas actúan sobre el cerebro. Por lo tanto, es uno de los órganos que más hay que cuidar en cierto modo. ¿Ya? Voy a la siguiente. Aquí tienen el mismo cerebro. Sí, dime. O sea que en la parte de atrás uno puede quedar ciego, pero en la parte de adelante como general uno queda como con daños cognitivos. Exactamente, exactamente. De hecho, fíjate, de aquí para adelante esto se llama frontal. De aquí hacia adelante. Pero de aquí hacia adelante, este pedacito se llama prefrontal. Entonces, por ejemplo, te voy a contar mostrando este cerebro. Voy a mostrar un hemisferio nomás para decirte más o menos lo que pasa. Si se daña esta parte, tú pierdes la capacidad. No, voy a poner los dos mejor. Si se daña esta parte, pierdes la capacidad de control inhibitorio. Te voy a contar un ejemplo de control inhibitorio para que me entiendas. Por ejemplo, imagínate que estás cociendo fideos y revuelves con la cuchara y se te cae la cuchara adentro. Tú no metes la mano al agua hirviendo, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado alguna vez que como que tienes el reflejo de que la vas a meter pero te frenas?
Así como Sí. que, oh, claro. Entonces la pregunta es, ¿quién te hizo frenar esta región del cerebro que produce el control inhibitorio? Si una persona es violenta, por ejemplo, esa persona tiene problemas en esta región del cerebro. Ya, porque es la región del control. Si te dañas esta porción del cerebro, o sea, la corteza dorsolateral, pierdes las funciones cognitivas. Y si te dañas esta porción del cerebro, que se llama corteza cingulada, todo esto de aquí es la corteza cingulada, te dañas Sí. los procesos de la toma de decisiones. Pero no quedas ciego, ¿me entiendes? En cambio, si te dañas apenas este pedacito de la corteza occipital, quedas con ceguera cortical occipital, que es una de las peores cegueras que existe. ¿Por qué? Porque cuando te dañas la corteza visual primaria, esta corteza que queda buena, queda recibiendo señales del globo ocular. Pero esas señales del globo ocular, que llegan al tálamo y llegan hasta allá, no pueden procesar la visión. Entonces quedan produciendo imágenes fantasmas. Ah, como no ver el mundo real. Claro. Y entonces cuando te vas a quedar dormido y cierras los ojos en la noche, por ejemplo, si apagas la luz, ves luces. Ves luces que se encienden y apagan, ves colores, ves cosas que pasan. O sea, nunca puedes hacer descansar tu corteza. Por eso estos pacientes que tienen ceguera cortical requieren determinados fármacos específicos, a veces antipsicóticos y benzodiazepina, para dormir, en cierta manera, de manera más eficiente, estas regiones que empiezan a disparar elementos fantasmas. Mira, te voy a contar otra historia de los elementos fantasmas. Si una persona se le amputa un brazo en un accidente o por cualquier razón, el cerebro queda con un brazo fantasma y de repente le pica la mano que no tiene o le pica el brazo que no tiene. Y ese fenómeno se Y va a llama, poder rascarse. claro, y ese fenómeno se llama deaferentación. Entonces, para poder rascarse, hubo un neurólogo que se llama Vilanayur Ramachandran, que es un neurólogo hindú, que fabricó un espejo, así, una cosa brillante, ponte tú un espejo, y entonces le hacía creer a la persona y al cerebro que tenía puesto el brazo. Y entonces alguien le rascaba la mano, por ejemplo, y entonces él decía, doctor, esto es como una magia. Sí, le decía, estamos engañando a tu cerebro. Qué lindo, ¿eh? Ya, voy a la siguiente. Esta es la misma imagen, chicas, pero en una resonancia magnética, y la pongo para que vean que no es tan difícil descubrir las mismas cosas que vimos. Mira, aquí está el tronco cerebral, esta es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo, que también le llamamos médula oblonga, esto es el cerebelo, ahí está el cuerpo calloso, esa es la corteza cingulada que hablé recién, aquí está la corteza occipital, ¿verdad? Este se llama cuneus, o cuña, es la corteza occipital, y todo esto, de aquí para adelante, es la corteza frontal, y esto es la corteza prefrontal. ¿Sí? Perfecto. Y esto es súper importante. De aquí hacia abajo, en el fondo, es este hoyito, mira, este orificio que está ahí, se llama foramen magnum, que significa hoyo grande en el fondo. Foramen es orificio, ¿verdad? Y magnum es grande. Entonces, de aquí hacia abajo sale, ya no se llama tronco cefálico, se llama médula espinal. Voy a la siguiente. Entonces ahora, si tú ves el dibujo, este dibujo es de un atlas de anatomía famoso que se llama Netter. Netter fue un médico que no ejerció la medicina prácticamente, solamente se dedicó, Netter, solamente se dedicó a hacer dibujos anatómicos. Y si tú te fijas, las dos imágenes son prácticamente idénticas. Es muy interesante eso. Voy a la siguiente. Hay un señor que se llama Brodmann. Brodmann es un tipo súper importante, porque Brodmann hizo algo que nadie había hecho nunca en la vida, en el año 1909. Tomó un cerebro, en realidad tomó cientos de cerebros. En esa época era muy fácil conseguir cerebros porque se hacía la autopsia y después se devolvían los cadáveres y los cerebros adentro. Ahora igual se hace, pero la gente no se da cuenta. De todas maneras, antes menos se daba cuenta o menos le importaba a la gente. ¿Ya? Entonces, ¿Y eso es ilegal? es ilegal. Solamente debería ocurrir con una autorización expresa de los familiares.
Entonces, aquí tenemos la cisura de Silvio, ¿verdad? Y aquí tenemos la cisura de Rolando. Y ahí tenemos lo mismo, mira, esta es el área 17, es la corteza occipital 17, 18 y 19, por ejemplo. Entonces yo te puedo decir cosas súper entretenidas con este mapa. Puedo decirte, por ejemplo, el área 41 y 42 es la corteza auditiva primaria. El área 17, 18 y 19 son las cortezas visuales. Esta es la primaria y esta es de asociación. Esta corteza de aquí es el área 44-45, es el área de Broca, que permite articular el lenguaje. Esta es la corteza motora primaria. Esta es la corteza somatosensorial. Esta es la corteza premotora. Aquí está la corteza prefrontal dorsolateral, donde ocurren los procesamientos matemáticos y cognitivos. Aquí está la corteza orbitofrontal, donde ocurre el proceso de control inhibitorio, etc. Entonces son mapas cerebrales súper interesantes que algún día uno los aprende. Entonces uno después aprende las localizaciones de memoria. Aquí está la auditiva, ahí está la visual primaria, aquí están las visuales de asociación, ¿verdad? Esta es el área de Broca, esta es la corteza dorsolateral, y uno puede hacer otra cosa también si quiere. Uno puede tomar este cerebro y marcarlo en relación a los surcos y giros. Entonces uno puede decir, esto es Rolando, o surco central también se le llama. Y esto es Silvio, o surco lateral. Entonces uno dice, este es el lóbulo temporal, ¿verdad? Este es el lóbulo frontal. Entonces uno dice, el lóbulo frontal tiene un giro frontal anterior, un giro frontal medio y un giro frontal posterior. ¿Qué es este? Anterior, medio, posterior. El lóbulo temporal tiene un giro temporal superior, un giro temporal medio y un giro temporal inferior. Y este giro de aquí se llama giro precentral porque está antes del surco central, y este giro postcentral porque está después del surco central. Y esto de aquí es el lóbulo parietal. Te fijas que al final ver un cerebro que parece tan complicado es súper fácil, desde el punto de vista anatómico. Bueno, lo que pasa es que a uno no le enseñan esas cosas. De aquí lo único que quiero decir, se ve bien complicado esto, pero lo único que quiero mencionar, chicas, es que nosotros tenemos dentro del cerebro neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, chicas, que son tan importantes, se mueven a todo el sistema nervioso central. Entonces tú fabricas, por ejemplo, dopamina aquí, en la sustancia negra. Dopamina. Entonces, por ejemplo, esa dopamina sigue en morado para todas partes, hacia todas las cortezas de tu cerebro, menos hacia el cerebelo de forma directa, y baja hacia la médula espinal. Entonces yo te digo, por ejemplo, oye, la cocaína aumenta la dopamina. Chuta, o sea que afecta a todo mi cerebro y también a la médula espinal, sí. Por eso los gallos consumen cocaína, quedan, como nosotros decimos, duros, quedan como con la mandíbula apretada y están tomando agua todo el rato, ¿verdad? Y se mueven nerviosamente porque tienen un aumento de dopamina. Ahora hablemos de esto. Hay otro neurotransmisor, chicas, que se llama norepinefrina. Ahí arriba apenas se ve porque yo, chuta, quedó justo el cuadrado de la cuestión, déjame correr para abajo. El primero es la dopamina. El segundo neurotransmisor se llama norepinefrina. A veces la gente también le dice noradrenalina, pero es lo mismo. La noradrenalina se produce en una región del cerebro que está en el tronco y se llama locus ceruleus. Entonces resulta que si tú te metes pseudoefedrina, por ejemplo, o te metes anfetaminas, vas a aumentar la producción de norepinefrina a todo el cerebro y también hacia la médula espinal. Luego, por ejemplo, por eso las drogas son tan interesantes, porque permiten estudiar el cerebro de los adictos y saber qué efectos tiene. Tú tienes también otro neurotransmisor que se llama histamina. Este es mucho más raro. Es un neurotransmisor que permite mantener el cerebro despierto. Y otro neurotransmisor se llama serotonina. Cuando la serotonina baja, te da una enfermedad denominada depresión. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de qué se compone el sistema nervioso. El sistema nervioso, chicas, se compone de dos tipos de células. Y esto quiero que les quede súper claro porque normalmente la gente dice algo que es erróneo. Le preguntan a alguien, ¿cuáles son las células del sistema nervioso? Y alguien dice, las neuronas, pues obvio. No, no son solo las neuronas. Son las neuronas y las neuroglias, que son dos tipos de células distintas. Yo hoy día solamente voy a hablar de las neuronas. ¿Ya? Voy a la siguiente. Las neuronas son células cuya función, ese es un GIF, así que se repite así, cuya función es transmitir impulsos nerviosos. Entre una neurona y otra, y eso es lo que saben hacer. Entonces, las neuronas pueden crecer, así como cuando los árboles están en otoño, te fijas, se le cae la hoja y quedan todos así como unos palitos, pero cuando empieza la primavera, le empiezan a salir unas cositas por los lados. A las neuronas igual, eso le pasa todos los días. Si nosotros estamos estudiando ahora, por ejemplo, nuestras neuronas están haciendo pequeños microcrecimientos. Pero si tú duermes todo el día, por ejemplo, tus neuronas se empiezan a apagar e incluso se empiezan a suicidar. Ese proceso se denomina apoptosis. Y las neuroglias, ¿qué hacen? Mira,
Esta que está en verde es una neurona. Y esto es un vaso sanguíneo. Y esto que está en amarillo es una neuroglia. Mira lo que hace la neuroglia. La neuroglia está abrazando el vaso sanguíneo y le va a pasar una sustancia a la neurona. O sea, en el fondo las neuroglias, algunas neuroglias, particularmente esa es un astrocito, actúa como barrera, como un sistema de aduana. Entonces, si tú metes una porquería por la sangre, la neuroglia a ver si la deja pasar o no. Desgraciadamente, todas las drogas las deja pasar la neuroglia. Por eso son drogas, si no, no nos podríamos drogar. No podría haber un gallo que consumiera cocaína. O sea, la cocaína no sería una droga si no llegara al cerebro. ¿Me entiendes? Perfecto. Voy a la siguiente. Y esta es la neurona típica. La neurona típica, chicas, tiene una región gorda que se llama soma. Tiene unas patitas largas que se llaman dendritas. Y tiene una región, una proyección que se llama axón. Y el axón termina en unas patitas chicas que se llaman terminales axónicos, ¿verdad? O también prolongaciones axónicas. Entonces, tiene un soma, tiene un axón y tiene prolongaciones axónicas. En el soma, chicas, la célula contiene el núcleo. Y también contiene, todo esto es el citoplasma, más un montón de otras cosas raras, o sea, los organelos típicos de la célula que me imagino que ya los vieron en biología en algún momento. Mitocondrias, lisosoma, ribosoma, aparato reticular de Golgi, vacuolas, qué sé yo. Ya. Ok. Entonces, la gracia de las neuronas, la gracia más importante es que si una neurona tiene una conexión con otra neurona, ponte tú que aquí llega una neurona y se conecta con esa y envía un impulso nervioso, entonces esta neurona recibe el impulso nervioso, lo va transmitiendo para acá y lo sigue transmitiendo a través del axón. Entonces se lo transmite, ponte tú que aquí haya otra neurona, qué sé yo, así. Y lo va transmitiendo a otra neurona cualquiera. ¿Ya está? Luego vamos a ver cómo ocurre eso con un programa estúpido, vamos a ver cómo ocurre. Entonces, fíjense, aquí una neurona se conecta con otra, están más cortitas para que cupieran la cuestión, una se conecta con otra haciendo sinapsis, y esta otra se conecta con la otra, y esta otra finalmente está conectada con un músculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una vía muscular. Ponte tú que esta estaba en el cerebro, que esta estaba en la médula espinal, y esta también en la médula espinal, ponte tú, y esta llega al músculo. Entonces, cuando se conecta con el músculo se contrae. Entonces, tú tienes que pensar que si tú vas a contraer tu brazo, al contraerlo, miles de neuronas están conectadas a cada una de las pequeñas fibras de tu bíceps para poder contraer el brazo. No es una sola, son miles. Perfecto. Voy a la siguiente. Entonces las neuronas, ¿ya? Se pueden clasificar de varias formas. Las prolongaciones que tienen las neuronas también se les pueden llamar procesos, ¿ya? En anatomía se usa mucho esa palabra. Por ejemplo, si esta es una vértebra, si tú te tocas aquí en la espalda del cuello, encuentras que hay unas cuestiones sobresalientes. Estos son los procesos espinosos. Y estos del lado se llaman procesos transversos. Proceso es como algo que sale, que sobresale. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que sobresale aquí es un proceso. Entonces, hay neuronas de un proceso. Hay neuronas que tienen dos procesos, S y S. Hay neuronas que tienen tres procesos, S, S y S. Y hay neuronas que tienen muchos procesos. Cada uno de estos de aquí, por ejemplo, debería contarse como un proceso. Y este también. ¿Ya está? Entonces se pueden clasificar las neuronas de acuerdo a cuántos procesos tienen. 1, 2, 3 o muchos. Esa es la primera clasificación. Y la segunda clasificación de las neuronas, chicas, puede ser en relación a su forma. Esta neurona se llama unipolar, conduce en ese sentido. Esta se llama bipolar porque el núcleo está en el medio, justo entre las dendritas y el axón. Y esta se llama pseudo-unipolar porque el núcleo está como en el medio, pero no está realmente en el medio porque el axón se continúa como por el lado. Entonces está como así adosado. Entonces, unipolar, bipolar, pseudo-bipolar. Entonces, repasemos. Las neuronas se clasifican de acuerdo al número de procesos y se pueden clasificar también de acuerdo a su forma. ¿Y cuántas neuronas teníamos en el cerebro? 86.000 millones. ¿Ya? Perdón, ustedes saben cómo se escribe eso en matemática resumida, ¿verdad? O sea, el número, ¿cómo se dice? En notación científica. 86.000 millones es 86 por 10, ¿verdad? A la 9. 86.000 millones. Ya, perfecto. Voy a la siguiente. Ahora fíjense, hay otra cosa muy interesante. Las neuronas tienen muchas formas distintas, chiquillas. Hay todavía más formas que esta, pero estas son las tres formas principales donde todas tienen algo especial. Esta neurona, por ejemplo, si tú te fijas, su cuerpo es como una pirámide.
por lo tanto se llama piramidal. Está en el cerebro fundamentalmente, en estas regiones del cerebro, en la corteza cerebral, ¿ya? Hay otras neuronas que se llaman poligonales, como esa que vimos atrás, como esa, ¿ya? Y esa neurona poligonal se ubica en la médula espinal. Entonces tiene su forma, es así como una estrella, tiene muchas caras distintas. Y hay otras neuronas increíbles que están en el cerebelo, ¿ya? Que se llaman neuronas en forma de canastos o en forma de matraz, también se les llama, porque son así como unas copas, como una copa de vino, digamos, ¿ya? Perfecto. Así que ya ven que hay multiplicidad de neuronas. Ahora, antes de eso, esto yo creo que va a quedar para la próxima clase, eso que estoy mostrando ahí. Quiero mostrarles un programa, denme un segundo, lo voy a abrir, para que veamos cómo funcionan las neuronas. Espérenme que lo encuentro a tiro. Este programa, ustedes si quieren lo pueden bajar de internet, es gratuito y está hecho en una página científica, así que no se baja con virus ni nada. Y un programa bien divertido. O sea, no sé si tan divertido, pero es interesante. Espera, voy a apagar la diapo. No guardar. Dame un segundo. Ahí está cargando el programa, parece. Espera un instante. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Se muteó. Sí, está muteado. ¿Saben que lo que voy a tener que hacer, chicas? Ustedes manténganse ahí mismo. Voy a reiniciar, ¿ya? ¿Les parece? Ok. Manténgase usted, manténgase clase, espérame. Entonces, finalizo.